La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Me agrada el estar con ustedes una vez más y gracias al darnos la oportunidad de llegar a donde usted se encuentra. Si está en su casa, tome papel y tome un lápiz para escribir las citas bíblicas para que usted las siga estudiando, meditando y que esta palabra llegue a ser tan efectiva para el bien de su vida y la vida de los suyos. Comenzando con el pasaje que tenemos en pie. Recuerde que estamos hablando en una serie de estudios bíblicos con el tema Conozca la verdad y la verdad le hará libre. Ese es el tema que estamos usando. Jesús dijo claramente, lo dijo a sus discípulos como también a los judíos que habían decidido creer en Jesús, habían determinado servirle. Y Jesús les dijo, seréis verdaderamente mis discípulos si vosotros permaneciereis en mi palabra. Qué linda promesa de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La permanencia es importante. Permanecer significa ciertamente hacer lo que Dios declara en su verdad todos los días. Y permanecer ahí también significa fidelidad a su palabra, a sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos. Permanecer en la verdad significa tener paciencia en escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Mas el Señor agrega, conoceréis entonces la verdad y la verdad te hará libre. Cuando el hombre alcanza esta alta bendición, llega a ser de éxito una persona próspera en los caminos santos de Dios. Llega a ser una persona de grande utilidad, no solamente que alcanzó la vida eterna, sino que pasa a ser de utilidad como instrumento de Dios. No importa de dónde Dios lo sacó, no importa de dónde estaba tirado, Dios lo levantó y lo ha restaurado y entonces Dios ha decidido usarlo como su instrumento y bendecirlo con la vida eterna al final de la carrera sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es el propósito que conozcamos la verdad? Es que somos hechura de Él. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos la creación de Dios. Él quiere restaurar su imagen en nosotros para que seamos instrumentos de honra por todos los siglos. En Efesios 2:10 dice Pablo, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, no para ninguna mala obra, sino para buenas obras, la cual Dios preparó anticipadamente para que anduviésemos en ellas. La otra razón por qué debemos conocer la verdad, que nos hace libres, es que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Según Hebreos capítulo 9, verso 27, está establecido de que hemos de partir de esta vida hacia la otra. Pero ¿cómo es que vamos a partir? Es decir, ¿en qué condición queremos partir de esta vida hacia la otra? Si nos preparamos con la verdad y caminamos conforme a la santa y gloriosa verdad,
en plena santidad, en plena rectitud delante de Dios y de los hombres. Entonces, vamos a encontrarnos con el santo de los santos, el que es tres veces santo, al que alaban los millones de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, al gran Dios todopoderoso. Pero si el hombre desiste rechazar la verdad de Dios, es decir, persiste, en otras palabras, en rechazar la verdad de Dios, entonces en ese día que parta sabrá que va para el tormento eterno, sin esperanza, sin Dios. No habrá más alternativa, no habrá más solución, sino que arder como paja, como zacate seco, en el fuego que nunca se apaga, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Este es el plan santo de Dios para que usted, al partir de esta vida, parta pero beneficiado con el perdón, con la limpieza, con la restauración dada por Dios a través de la fe en la persona de su Hijo Jesús. Así también Cristo, que ofreció su vida una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dice Pablo, o dice mejor dicho, el sagrado escritor a los hebreos: aparecerá Jesús por segunda vez, pero va a aparecerse en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Toda persona que conoce la verdad será paciente en esperar a Jesucristo. Cuando Él aparezca, ciertamente es para salvar a los que le esperan. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Los impíos irán a tremenda perdición por todos los siglos. Estos impíos que menciona el apóstol Pedro escucharon la palabra, pero se mofaron de la palabra, pisotearon la palabra, tiraron la palabra por el piso y no quisieron recibirla en su corazón. Les hablamos de Cristo Jesús, mas se rieron de Cristo, se burlaron de Cristo. Les presentamos el plan de salvación a multitud de gentes y dicen: otra vez con esas predicaciones y esas enseñanzas. Pero está establecido que por su actitud serán totalmente perdidos. Pero aquellos que estando perdidos, arruinados, reconocen su pecado, se arrepienten, se humillan y vienen al Señor, el Señor no desprecia ese tipo de gente. Esa gente la acepta a Dios, les perdona, les restaura, les da vida. Pero el Señor aparecerá ciertamente sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y recalcando: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La destrucción no será por diluvio como en el tiempo de Noé. La perdición y el juicio será con terrible fuego y azufre que envolverá todo el globo terráqueo. Qué triste y doloroso y espantoso será ese día para los impíos. Por eso el apóstol Pedro nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. También el apóstol hace recalcarnos: el Señor no retarda su promesa, según algunos piensan, algunos
tienen por tardanza, sino que nuestro gran Dios o nuestro Señor Jesús es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así es lo que espera al hombre sin Dios y sin esperanza. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El anhelo de Dios ciertamente es que andemos en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, los que nos hemos arrepentido con sinceridad y con toda honestidad, Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado. Es lo mismo que Él quiere hacer con usted, para que no venga la ira de Dios sobre su propia vida, sino la misericordia permanezca sobre de usted por todos los siglos. Por eso dice también en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 13. Pero nosotros esperamos, según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia plena de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de todas estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, os ha escrito, recalcando: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios no quiere que usted perezca. Dios no quiere que usted sea condenado. Dios lo que quiere es que usted alcance la plena bendición de la salvación, la esperanza de la vida. Alcance ser parte del reino de Dios por todos los siglos, porque Dios anhela que usted sea prosperado, bendecido en todas las cosas, tanto en esta vida como en la venidera. Recuerde lo que Jesús viene diciéndonos en Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por otro lado, Dios es amoroso. No quiere que perezca en su propio pecado usted. Quiere totalmente salvarlo. Quiere perdonarlo, quiere limpiarlo. Jesús ciertamente en su plan es salvar al hombre. En Lucas 19, verso 11, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hablando de un hombre pequeño llamado Zaqueo, queriendo ver a Jesús. Estaba entusiasmado ver a Jesús, pero como era un hombre tan pequeñito, era un hombre enano, corrió hacia un árbol llamado sicómoro y se acomodó en una de las ramas para ver a Cristo Jesús. Pero al pasar Jesús volteó hacia arriba sus ojos, su mirada. Le dijo: Zaqueo, desciende, hoy quiero posar en tu casa. Pero tan pronto Jesús llegó a la casa de Zaqueo, el Señor soltó esta palabra: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
Había gente murmurando por causa de que Jesús había entrado en una casa de pecador. Pero cuando el hombre se arrepiente, a Dios le encanta estar en medio de los pecadores que están dispuestos al cambio, a la restauración de sus vidas. Muchos dicen, pero ¿cómo es que Jesús, siendo tan santo, tan puro, está en medio de los pecadores? Está buscándote a ti, porque anhela salvarte porque te ama. Tal vez tú digas, pero yo estoy perdido en delitos y pecados, no importa. Jesús dice en Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te encuentras perdido? ¿Te sientes condenado? ¿Te sientes totalmente que para ti no hay salvación? Te diré lo que el Señor declara. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si te encuentras perdido, Jesús está detrás de ti, está en busca de ti. Y Él te dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Por cuanto tú eres participante. ¿Por qué hijo de Abraham? Porque todos los que tenemos fe en Jesucristo hemos sido constituidos hijos de Abraham también en cuanto a la fe. En Marcos capítulo 2, verso 16, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, a Jesús, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Según Marcos 2:17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Jesús anda detrás de los que han pecado. Los quiere salvar. Esa es la gracia de Dios. Como hemos visto en programas anteriores, que los que rechazan ese llamado de misericordia, entonces pagarán las consecuencias con sus propias vidas de sus pecados. Mas Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico, no tienen necesidad de medicina porque están sanos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Según Juan capítulo 3, verso 16, Jesús continúa diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. Y además, el verso 17, me encanta tanto pronunciarlo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Ese es el gran plan de Dios. Pero como he dicho tantas veces, si el hombre rechaza este llamado de la gracia, de la voluntad perfecta de Dios en tu favor, entonces las consecuencias de vivir pecando son terribles y espantosas. Es muerte y muerte eterna. Pero aquellos que reconociendo su pecado vienen a Jesús, se arrepienten de sus pecados, de sus maldades y se apartan, esas personas son perdonados, son limpiados, restaurados para vida, para esperanza, para consuelo, para misericordia eterna y gloriosa. Una vez que logran ese triunfo, son justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza tampoco. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado por Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesús, pagando el precio de los impíos, para rescatarlo de sus impiedades, para librarlos de la condenación. Pero el hombre tiene que aceptar el sacrificio de Jesús, es decir, creer con firmeza que Él clavó en la cruz todos sus pecados. Entonces, confiese sus pecados y apártese, porque Cristo ya pagó todo por todo lo que usted ha hecho mal. Él pagó para que usted no vaya a la condenación eterna. Ahora bien, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, Él murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias a Dios por esa bondad. Gracias a Dios por su buena voluntad con que nos ha redimido por medio del sacrificio, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ahora podemos decir, como dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Una vez que nos colocamos en Cristo, una vez que aceptamos que Él clavó todos nuestros pecados en la cruz y continuamos viviendo en esa libertad, en esa pureza, en esa santidad gloriosa, entonces por Él seremos salvos de la ira venidera. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, fuimos reconciliados por Dios. ¿Cómo? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La vida de Cristo está disponible para salvación, para vida, a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Según Romanos 5:11, y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos recibido ahora la reconciliación. Somos amigos de Dios y Dios es amigo de nosotros. Y Pablo continúa en otra carta. Esta es la carta primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que todos los hombres que existen en la faz de la tierra sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque la verdad les hace libres. Primero de Timoteo capítulo 2, verso 4. Y el verso 5 y 6, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo que tomó la forma de hombre. Él es el mediador, el abogado, el que intercede por el pecador ante Dios, el cual se dio también a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 9, nos dice que el Señor no retarda su promesa. Es decir, segundo de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, pero grandemente paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Y en Hechos capítulo 3, verso 19 nos dice el apóstol Pedro, según Hechos 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de regocijo, tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, según Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice Juan el Bautista en Mateo 3:8 y verso 9. No penséis también decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ciertamente para Dios no hay nada imposible. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No está hablando de simplemente palos, está hablando de la gente como árboles, que si no dan buenos frutos, es decir, no practican justicia, no practican misericordia, compasión, ternura, amor para con el prójimo, sino que procuran el daño de todos. Estas personas ya tienen puesta la ira de Dios sobre sus propias vidas. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y Joel 2:12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rascad vuestro corazón, no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente. Todo ciertamente el hombre tiene la dicha de ser llamado por Dios al arrepentimiento. Y Dios dice, rascad vuestro corazón, no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, pero grande en misericordia, que se duele del castigo, es decir, que Él no quiere castigar, Él no quiere que el hombre se pierda, que el hombre sea condenado, sino que goce del perdón. Pero el hombre tiene que aceptar por la fe el perdón, tiene que perdonarse a sí mismo. Querido televidente, recuerde que el plan de Dios es que usted conozca la verdad y la verdad lo hará libre. Permanezca en la verdad y usted es discípulo de Jesucristo. Padre, gracias por la salvación de todos los que se arrepienten. Gracias por perdonarlos, limpiarlos. Gracias por darles vidas. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.